La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, como ustedes saben, en nuestro temario Nueva Raza, que próximamente tendremos, el domingo 3, domingo 10 y domingo 17 de abril, no viene contemplada alguna escuela dominical como normalmente aparecen, toda vez que el domingo 3, que es el siguiente, se deja para atender actividades locales, necesidades especiales que el pastor considere urgente atender a nivel de la congregación. Y el siguiente domingo, 10 de abril, es domingo de entrada triunfal. Y finalmente el domingo 17, pues es el domingo de resurrección. Tanto para este domingo como para los dos domingos que siguen, hermanos amados del Presbiterio Colima, Michoacán, les compartiremos tanto el contenido de la escuela dominical como la presentación y la preparación que en su momento les haremos llegar. Deseamos con todo nuestro corazón que esto no sea solo de bendición para el presbiterio, sino para aquellos hermanos o hermanas, pastores, ministras, instructores de escuela dominical que consideren que les pueda ser útil. Pues qué bueno que así sea y damos gracias a Dios por ello. Así que haciendo esta brevísima consideración para que podamos entender el contexto en el cual se desarrollarán los temas de escuela dominical próximos, vamos a hacer una breve oración, amados hermanos, para poner en las manos del Señor esta escuela dominical especial de repaso del primer trimestre 2022. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estamos delante de ti para poner en tus manos nuestra vida, rogando tu gracia, tu asistencia y bendición, pidiéndote también, Señor Jesús, tu consejo y ayuda en el desarrollo y reflexión de este tema especial de repaso del primer trimestre de este año de gracia 2022. Pero también, Señor, te pedimos que este tema, este trabajo, sea de bendición para tus siervos, para tus siervas, y sobre todo sea de edificación para toda tu iglesia. Así que, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos dirija y en todo, sobre todas las cosas, tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Antes de hacer la lectura del pasaje bíblico correspondiente a este tema especial de repaso, yo quiero hacer unas brevísimas consideraciones con ustedes, hermanos. En primer lugar, decirles que este tema no es propiamente una exposición de la Escuela Dominical del próximo domingo 3 de abril. Son comentarios, sugerencias y recomendaciones que en el contexto de nuestro próximo tema haremos. En segundo lugar, decirles también a ustedes que si normalmente acostumbran a hacer un plan de clase, pues para el siguiente domingo lo hagan en donde se establezcan no solo los tiempos, contenidos, sino también las actividades a llevar a cabo a efecto de que el tema no rebase los 70 minutos, y es mucho. Creo que lo ideal serían 60 minutos, quizás 50. ¿Por qué hablo de 60 e inclusive de 70 minutos? Porque es un tema en donde vamos a hacer una recapitulación de los temas vistos durante este trimestre, que fueron 11 temas. Entonces, si normalmente 45, 60 minutos no son suficientes para tratar un solo tema, pues consecuentemente 60 o 70 minutos apenas
alcanzarían para hacer un resumen. De ahí la importancia de estas consideraciones. En cuarto lugar, si ustedes tienen ubicado algún video que refuerce alguna de las temáticas que abordaremos y que no sea un video más allá de 3-4 minutos, creo que también sería muy útil. En quinto lugar, sugiero a ustedes que, a fin de darle una mayor dinámica al estudio de la escuela dominical, hagan una especie de cuestionario, no solo verbal a manera de preguntas, sino que puede ser también un cuestionario escrito. Sobre todo, si ustedes ahora con las actividades presenciales en los templos, gracias a Dios, no transmiten por las redes sociales, creo que este ejercicio se facilita, ayuda. Cuando transmitimos la escuela dominical por YouTube, por Facebook o por algún otro medio de las redes sociales, se dificulta hacer este tipo de actividades y nos implica un mayor tiempo y no podemos estar moviendo la cámara, no podemos estar llevando el micrófono de un lado para otro para los hermanos que vayan a participar, y por ello creo que esta recomendación es más que nada para las congregaciones en donde no hay una transmisión por las redes sociales. En quinto lugar, amados hermanos, creo que también, aprovechando que es un repaso, si las clases son solo con la iglesia adulta, es decir, mujeres y varones, podríamos hacer una especie de concurso en donde se hagan preguntas a los varones, a las mujeres, y con un pintarrón allí ir marcando los aciertos o los puntos que lleva un grupo u otro. Si por tratarse de un tema de repaso, ustedes estiman también que secundarios, intermedios y jóvenes estén participando con la iglesia adulta o la iglesia en general, creo que también eso le dará un toque especial de atención y una dinámica muy pertinente a este repaso de la escuela dominical. Y por último, sexto lugar, podríamos sugerir que como resultado al final, pues se entregue algún premio, llamémosle así, simbólico al grupo o al hermano que haya acumulado un mayor puntaje. Puede ser un separador, puede ser un libro, puede ser una sevillana en el caso de nuestras hermanas, puede ser una memoria USB en el caso de los jóvenes, o algún apoyo económico para los jóvenes o secundarios intermedios que próximamente asistirán a su Congreso General, un apoyo quizá simbólico, pero que también sea motivador para ellos. Así que dejo en su corazón estas consideraciones y reflexiones, más aquellas que ustedes didáctica o pedagógicamente implementen y que sean también de bendición para cumplir el propósito de repaso de esta escuela dominical. Bien, el tema, enseñanza bíblica, y el pasaje devocional que tomamos como base lo encontramos en Deuteronomio 32, del 1 al 4, que a la letra dice así: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gloria sea al Señor
por su bendita palabra. A partir de este pasaje de Deuteronomio 32, del 1 al 4, tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. Verdad bíblica, la enseñanza bíblica proclama la grandeza, rectitud y verdad de Dios. Esto, amados hermanos, es fundamental que nosotros lo tengamos presente como guía en el desarrollo de nuestra escuela dominical de repaso. Pero también esta enseñanza, esta verdad bíblica tiene una aplicación práctica. Vivamos la enseñanza del Señor y seremos entendidos y bendecidos en Dios. A partir de este pasaje, de esta verdad bíblica y de esta verdad bíblica aplicada, tenemos una introducción. Solo recordar y reforzar lo que en su momento hemos dicho, sobre todo en las primeras escuelas dominicales de este trimestre, en el sentido de que el nuevo plan de estudios 2022-2026 de la escuela dominical de nuestra amada iglesia comprende 5 secciones. 1, doctrinas fundamentales de la Biblia. 2, profecía futura o escatología. 3, historia de la iglesia. 4, vida y familia. Y 5, sociedad y cristianismo. Es muy importante reforzar esto en la mente y en el corazón de nuestros hermanos para que comprendamos la sección en la cual se ubican cada uno de los diferentes temas de escuela dominical que en el desarrollo de cada trimestre de aquí hasta el 2026 vayamos estudiando. Por otro lado, cabe recordar que además de los elementos estructurales de los temas de escuela dominical, como es el pasaje bíblico, el tema, la verdad bíblica aplicada a la introducción, nuestros temas tienen 4 apartados. A partir de lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, esos 4 apartados es enseñar, es redarguir, es corregir y es instruir. Así que, a partir de lo dicho por el apóstol San Pablo, estos 4 apartados seguirán en la estructura de nuestros temas de escuela dominical de aquí al 2026, terminando efectivamente con un último apartado que es la conclusión. El propósito de este tema de escuela dominical es recordar los asuntos tratados en cada sección, pero sobre todas las cosas, reafirmar las principales enseñanzas expuestas durante el primer trimestre. No se trata solo de un repaso por el repaso mismo, sino cincelar en el corazón de los creyentes aquellas verdades fundamentales que, de acuerdo a la necesidad específica de cada congregación, necesitemos reforzar y reafirmar en la vida de la iglesia. Debo decir lo que en otras ocasiones he dicho, amados hermanos. En nuestro plan de clase, en los tiempos destinados para el desarrollo de la escuela dominical, cuando abordemos la introducción, que sea una introducción sumamente breve, porque muchas veces estamos en la introducción y ya estamos desarrollando parte del contenido del tema. Es decir, ya estamos en la parte de la enseñanza. No debe ser así. La introducción nos conecta simplemente de una manera sucinta con el título del tema y con su contenido. En ocasiones, corremos también el riesgo, la tentación de que cuando mencionamos la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada, empezamos también a disertar sobre el contenido de nuestro tema cuando tampoco debe ser así. Así que
tanto la introducción como la referencia a la verdad bíblica y a la verdad bíblica aplicada, creo que no nos deben llevar más allá de 5 minutos, y creo que es mucho decir, para que dejemos la mayor parte del tiempo a lo que es el corazón del tema de escuela dominical, que son los 4 apartados ya mencionados: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y de esa manera, creo que economizaremos tiempo y llegaremos a una mejor conclusión. Pasemos precisamente al conocimiento bíblico para enseñar. En esta ocasión, hermanos, los diferentes temas que se abordaron los ubicamos en las secciones correspondientes por bloques, de tal manera que la primera sección, doctrinas fundamentales de la Biblia, allí ubicamos los 3 temas que se abordaron durante este trimestre. Lo que es propiamente la doctrina farisaica, cristológica y apostólica, la doctrina de la revelación divina y la doctrina de la inspiración divina. En cada uno de estos asuntos, hermanos amados, yo creo que es importante que cada uno de nosotros, pulsando la necesidad de la iglesia, consideremos en cuál de ellos debemos hacer mayor hincapié, a cuál le debemos dar más tiempo. Creo, amados hermanos, que en cuanto a la doctrina farisaica, es importante, desde mi punto de vista, que puntualicemos que una de las características de la doctrina farisaica es que incluía las tradiciones o las costumbres, suplantando lo establecido por Dios en la ley y en los mandamientos. De ahí la reconvención que en algún momento dado les dijo el Señor: invalidáis la ley por vuestras costumbres, por vuestras tradiciones. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque muchas veces inconscientemente nos apegamos más a la tradición o a la costumbre dentro de la iglesia, aunque ésta sea buena, sin que esa costumbre o esa tradición tenga sustento bíblico. Por ello, como ha dicho el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, más que seguir la tradición, porque así se ha hecho siempre, porque así lo hacía el hermano Felipe Sánchez Muñiz, porque así nos lo enseñó el hermano José Mejía, vayamos al texto bíblico. Vayamos a la verdad de Dios revelada en su palabra. La doctrina cristológica, pues, es toda la enseñanza que el Divino Maestro nos legó durante su vida ministerial aquí en la tierra. Por lo que se refiere a la doctrina apostólica, es toda aquella que los apóstoles enseñaron a través de sus epístolas universales, pastorales, personales, y que tienen como base y sustento la misma enseñanza del Señor Jesús. Por ello, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El corazón de la doctrina cristiana es Cristo. El corazón de la enseñanza bíblica es lo que Dios nos reveló, lo que el Señor nos mostró y lo que el Espíritu Santo confirmó a través de la vida de cada uno de los apóstoles. Por ello, como dice Mateo 7, 28, 29, que cuando el Señor Jesús terminó el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que, en ese sentido, en este punto, amados hermanos, reafirmemos que la doctrina que como iglesia cristiana e interdenominacional sostenemos
Y hemos sostenido desde que el Señor por su gracia estableció la iglesia y sostendremos hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia, es la doctrina bíblica, es la doctrina que tiene su base en la palabra de Dios, es la doctrina que recibimos del Señor y del Espíritu Santo y que nos ha sido revelada por la palabra de Dios. Nada de esto, por más moderno que parezca, debe movernos, debe distraernos. Nuestra mirada en Cristo y nuestro corazón cimentado en la palabra del Señor. Por lo que se refiere a la doctrina de la revelación, dijimos aquí de manera muy sucinta, hermanos amados, que hablamos de una revelación general, ustedes recordarán, y de una revelación específica, y de una revelación decisiva. Por lo que se refiere a la revelación general, se confirma lo que hemos dicho en otras ocasiones, que Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de las Escrituras y Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. La revelación que Dios hace de sí mismo a través de la creación es la revelación general, pero que no nos dice mucho acerca de Dios. La revelación específica es la que Dios hace a través de la Escritura y que por ello tiene la característica de ser progresiva y, por supuesto, inspirada. Progresiva porque se va recorriendo el velo y Dios se va revelando a sí mismo, sus verdades eternas se van dando a conocer. Y es también una revelación inspirada porque es el Espíritu Santo quien inspira a los hombres de Dios. Pero también dijimos que hay una revelación decisiva. Ya no solo es la creación, ya no solo es tinta y papel, ahora es la revelación encarnada de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Por ello el escritor sagrado, en Hebreos 1, del 1 al 4, claramente dice que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Allí es, amados hermanos, donde encontramos no solo la revelación general, no solo la revelación específica, sino de la revelación encarnada de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es el corazón mismo de la Escritura. Después pasamos a considerar la doctrina de la inspiración. La doctrina de la inspiración, amados hermanos, tomó como base en su momento lo que nosotros consideramos tanto en 2 Timoteo 3:16 como lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, segunda epístola, perdón, capítulo 1, versículos 20 y 21, en donde claramente tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro están justamente usando la expresión inspirada divinamente, es decir, soplada, expirada. Los santos hombres de Dios fueron llevados, conducidos por el Espíritu Santo para hablar lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios y dárnoslo a conocer. Así que tanto la Escritura, es decir, la ley, los salmos, los profetas, como todo el Nuevo Testamento, tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, aproximadamente 40, fueron escritores, fueron instrumentos que el Señor usó en su soberana voluntad para
darnos a conocer su voluntad y de esa manera nosotros podamos conocer la naturaleza, el carácter, las obras de Dios y sobre todas las cosas, amados hermanos, para que podamos relacionarnos con Dios. Esto es fundamental. La revelación de Dios a través de la creación, a través de la Escritura y a través de su Hijo Jesucristo tiene el propósito fundamental de que el hombre conozca a Dios, de que el hombre conozca cuál es el propósito de Dios para la vida del hombre y sobre todo que el hombre pueda relacionarse con Dios. Y en ese conocimiento, en esa relación que tenga con Dios por medio de la fe, el hombre tenga vida eterna en la presencia misma de Dios en los cielos. Así que, amados hermanos, esto es algo muy bello, muy importante, que esas doctrinas fundamentales de la Biblia, hermanos amados, nos sirvan de base y sustento para nuestra fe y para normar, por supuesto, también nuestra conducta, nuestra moral, para que cada día seamos más semejantes a Cristo. La segunda sección, relacionada con la profecía futura o la escatología. Aquí, amados hermanos, es importante que nosotros, primeramente, dejemos claro en el corazón de la iglesia qué debemos entender por escatología, porque quizá para algunos les parezca novedoso el término, pero pues dicho en un lenguaje simple, llano y sencillo, la escatología pues no viene a ser otra cosa más que el estudio del ser humano y del universo, no solo en su contexto pasado y presente, sino sobre todo en su contexto futuro, porque es a través de la Biblia que Dios descorre el velo de lo invisible o de lo aparentemente desconocido. Y lo revelado es suficiente acerca del cumplimiento del plan de Dios respecto al hombre y respecto al universo. Porque muchas veces hacemos hincapié en la cuestión escatológica, no solo a la cuestión futura, no solo a la cuestión profética relacionada con el hombre, sino que debemos también hacer mención a esa profecía futura respecto al universo, porque el apóstol Pablo en Romanos claramente dice que la creación misma gime y aún está con dolores de parto hasta que también sean hechos cielos nuevos y tierra nueva. Así que eso explica el por qué la escatología tiene relación, sí, con sucesos futuros, con aquello que está revelado y plasmado en el plan de Dios en relación con el hombre, pero también debe ser considerado en relación con la creación. ¿Por qué es importante la escatología? Porque en su conocimiento, pues nosotros, amados hermanos, tendremos en Dios una renovada esperanza como cristianos de lo que el Señor nos ha manifestado, de lo que el Señor nos ha dado a conocer, para que permaneciendo en el Señor, en su palabra, esa esperanza se renueve día con día, sabiendo que el acontecimiento de los sucesos que el Señor anunció se están cumpliendo y que su venida efectivamente está a las puertas. Si hablamos de la escatología y a propósito de la relación que ésta tiene con el hombre, consideramos
lo relacionado con la muerte en su aspecto físico, espiritual y eterno. Y mencionamos de manera general varios asuntos: la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el milenio, los juicios, el destino final de Satanás y de los ángeles caídos, hasta llegar, como dice el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, a lo que es propiamente el inicio, si es que podemos hablar de el inicio de la eternidad. Así que estos asuntos que en su momento nosotros comentamos de manera genérica y que aparecen allí en la diapositiva, y que usted aludió a ellos cuando expuso este tema, los abordaremos de manera específica y detallada cuando en el desarrollo temático de esta sección escatológica tratemos cada uno de ellos. Si bien los comentarios que hicimos en su momento a estos asuntos, a estos aspectos, fueron muy generales, llegará el momento en que sean muy particulares para su mayor comprensión. Y de esa manera, nosotros también, hermanos amados, sepamos lo que está anunciado por el Señor y no andemos divagando por ahí en los horóscopos, en otro tipo de recursos que ni siquiera quiero mencionar, pero que usted conoce y que lamentablemente por el comezón de oír de algunos cristianos que no están firmes, acuden a que les lean la mano, a que les lean la carta, a que les lean el café, a que les lean el tarot y cosas semejantes a estas, las cuales Dios reprueba y rechaza. Y consecuentemente nosotros también debemos no solo rechazar, sino aborrecer, porque son reprobadas por el Señor. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer como cristianos, como iglesia? Ir a la fuente de la revelación de lo que está en el plan de Dios. Esto es, ir a la Escritura, ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios, en donde el Señor habla a nuestro corazón y nos muestra progresivamente las cosas que deben suceder pronto, como le dijo el mismo Señor a Juan en la isla de Patmos, según refiere el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Así llegamos a la tercera sección. La tercera sección tiene que ver con la historia de la iglesia. Y aquí, amados hermanos, fundamentalmente se trataron dos temas: lo relacionado con Jesucristo como promesa cumplida y lo relacionado con el surgimiento de la iglesia primitiva. Fueron, digamos, los dos asuntos principales de esta sección. En cuanto a Jesucristo, se enfatizó que es el cumplimiento de la promesa anunciada en la Escritura, es decir, en la ley, en los salmos y en los profetas, desde Génesis 3:15 hasta llegar precisamente a lo que presentan los evangelistas Mateo y Lucas, y que también menciona Juan, aunque no en tanto detalle como Mateo y sobre todo Lucas. Jesucristo entonces es la promesa cumplida. Su ministerio, el ministerio del Señor Jesús, que no solo se limitó a proclamar la verdad de Dios, la doctrina de Dios, sino verdades eternas e irrefutables que ahora sustentan no solo la fe, sino la vida de la iglesia y la esperanza, efectivamente, en que muy pronto estaremos con el Señor, porque Cristo viene. Y Él no solo habló de lo que en otro tiempo hablaron los profetas, sino que habló precisamente del contexto
específico en el cual vivió cuando se refirió a los escribas, a los saduceos, a los fariseos y a aquellos que habían efectivamente invalidado la ley por sus tradiciones y costumbres. Pero también el Señor habló acerca de su venida y de una serie de sucesos proféticos que tendrán lugar y que en su momento también estudiaremos. Y esto es lo maravilloso, amados hermanos, que siendo Cristo la promesa cumplida, en él se cumplirá el plan eterno de Dios, porque Jesucristo es el corazón de la Escritura, es el corazón del Evangelio, es el Evangelio encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo. Este fue el mensaje central de la iglesia primitiva. Jesucristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Jesucristo, el que perdona, el que salva, el que santifica, el que bautiza con el Espíritu Santo, el que sana, el que viene otra vez. La iglesia primitiva, como ustedes lo consideraron en su momento, amados hermanos, nace en el poder del Espíritu Santo. Nace allá en Pentecostés. Y considerando el libro de los Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, nos damos cuenta de la obra gloriosa del Espíritu Santo y del cumplimiento de la promesa del Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él los recordará, Él les enseñará, Él les instruirá, Él dará testimonio acerca de mí, Él los guiará a toda la verdad. Y efectivamente, cuando en Pentecostés aquellos 120 son bautizados con el Espíritu Santo, ahí surge, digamos de manera formal, oficial, la iglesia de Jesucristo, y que muchas veces identificamos a la iglesia del primer siglo diciendo la iglesia primitiva. Lo importante en este tema es que consideremos la forma en que nace, surge, crece, se desarrolla, se multiplica la iglesia del Señor, iglesia que permanece hasta el día de hoy y permanecerá hasta que Cristo venga por nosotros. El Señor ha cuidado de su iglesia durante 2000 años. A través del Espíritu Santo, el Señor ha pastoreado a su iglesia, ha sustentado a su iglesia, ha guiado a su iglesia y la guardará y preservará hasta el día final. Y esto es maravilloso. Consideremos, hermanos, lo que fue la iglesia primitiva como modelo a seguir, como ejemplo a imitar, a fin de que cada una de nuestras congregaciones también en la asistencia, llenura, poder y dirección del Espíritu Santo, seamos una iglesia viva, seamos una iglesia dinámica, seamos una iglesia poderosa. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Consecuentemente, así como lo fue en la iglesia primitiva, también necesitamos que Él lo sea hoy en nuestras respectivas congregaciones, manifestándose con señales, prodigios, milagros y maravillas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque no se trata solo de recordar que el Señor Jesucristo es la promesa cumplida, sino saber y vivir al Señor Jesús en nuestro corazón. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Consecuentemente, podemos decir, debemos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivimos, vivámoslo, hermanos amados, en la fe de Jesucristo. No se trata solo de decir que la iglesia primitiva o del primer siglo nació en el poder del Espíritu Santo, sino que nosotros mismos busquemos esa llenura, ese poder y esa dirección del Espíritu Santo para que nuestras respectivas congregaciones también crezcan en el poder del Espíritu Santo. Cuarta sección, vida y familia. Aquí, hermanos amados, en su esencia, nosotros podemos considerar
este tema de manera casi, podríamos decir, conjunta, porque lo que establecimos en el primer tema en relación con la mujer, también con sus propios bemoles lo señalamos en tratándose del varón, y todo sustentado en la palabra del Señor. Y los textos que aplicaban a un tema podían también en un momento dado aplicarse al otro tema. ¿Por qué? Porque así como a la mujer es desde su origen, desde su concepción mujer, también el varón desde su origen y desde su concepción es varón, para que se cumpla la ley que desde el principio Dios estableció cuando dijo creced y multiplicaos. Él creó un varón, él creó una mujer, varón y hembra los crió, dice Génesis 1, 26 y 27, conforme a su imagen y semejanza. Y posteriormente, en la multiplicación de la especie, lo que Dios definió desde el principio, así se ha dado, de tal manera que al margen o en contra de lo que establece la ideología de género, del sexo cultural, del sexo sociológico, nosotros, con base en la genética y en la misma ciencia, sostenemos el sexo biológico, es decir, aquel que cromosomáticamente está determinado desde el principio, XX para la mujer, XY para el varón. Luego entonces no hay genes homosexuales, no hay genes que den la oportunidad y libertad al ser de decir, ahora quiero ser mujer, ahora quiero ser varón. No, todo esto es lo que la ideología de género y otro tipo de corrientes sociológicas, filosóficas o ideológicas tratan de imponer hoy a las nuevas generaciones, pero a la ley y al testimonio, como dice la Escritura. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Consecuentemente, allí a los secundarios, intermedios y jóvenes, de manera especial, debemos enfatizar lo establecido en la Escritura para que no se inquieten, para que no se confundan, para que no se desvíen de la fe. El varón, desde su concepción, es varón, debe vivir, debe comportarse, debe vestirse, debe actuar como varón y establecer modelos de familia como varón. De igual manera la mujer, que también es creación de Dios, mujer desde la concepción, y consecuentemente todo lo que de ahí deriva, su vestuario, su hablar, su actitud, su comportamiento, modelo de mujer establecida conforme al corazón de Dios, debe fincarse en el hogar, en la familia, para que los hogares de las nuevas generaciones respondan no solo al modelo que vieron en casa, en el hogar de sus padres, sino al modelo bíblico que Dios nos revela desde el principio y que Él diseñó en su perfección y sabiduría para nuestro bien, para nuestra bendición. Consecuentemente, no nos desviemos, no nos apartemos, no caigamos en una confrontación con el Señor y con lo revelado en su palabra, por lo que se refiere a la familia. Honremos a Dios, honremos la fe, honremos su palabra y honremos a nuestros hijos, y como hijos honremos también a nuestros padres, viviendo en el modelo y en el diseño que Dios estableció para el varón, para la mujer, para la familia. Por último, la quinta sección, sociedad y cristianismo. Aquí abordamos dos temas: un libro inalterable en un mundo cambiante y la ética en crisis. Hermanos, aquí debemos hacer también hincapié en que la Biblia es la palabra de Dios, y de acuerdo a lo que Dios mismo estableció a través del profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
También a través del profeta Isaías dice el Señor que sus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y por ello la recomendación del predicador en el libro de Proverbios: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la asumimos como la revelación de los pensamientos, sentimientos y voluntad de Dios, y la convertimos en nuestra norma de fe, moral y conducta, independientemente de que a través del tiempo y de los siglos la sociedad y la cultura cambien y los valores sean trastocados, los principios y leyes espirituales y bíblicas deben permanecer firmes en nuestro corazón, inamovibles, inquebrantables, porque solo esto, amados hermanos, nos puede sostener fieles hasta que Cristo venga por nosotros. Aunque el mundo y la sociedad hoy día a lo bueno le llame malo, a lo malo bueno, a lo amargo lo tome por dulce, a lo dulce por amargo, y haga de las tinieblas luz o de la luz tinieblas, nosotros debemos sostenernos firmes en la palabra del Señor, porque es el libro inalterable que permanece en un mundo cambiante. Si nosotros, repito, esto hacemos, nada ni nadie nos moverá de nuestra fe, de nuestra manera de pensar, y viviremos siempre seguros en el Señor. Esto, pues, responde a lo que en este tema proponemos ahí en el apartado de redarguir. Si las doctrinas son tan cambiantes como la sociedad misma, entonces, pues, ¿para qué toda esta temática? Bueno, efectivamente, las doctrinas, las corrientes, las ideologías, las sociedades mismas cambian. Pero si Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre, y si su palabra es eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, entonces nosotros debemos mantenernos no solo en la palabra, sino en aquel que inspiró la palabra. Esto es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Para corregir, desde su origen, hermanos, como hemos dicho de alguna u otra forma, la Iglesia ha enfrentado diversas corrientes ideológicas y filosóficas de una sociedad cambiante que atentan contra la fe, que atentan contra la familia y que atentan incluso contra la Iglesia misma. Sin embargo, repetimos, la observancia de los principios y de las leyes espirituales y morales de la palabra de Dios, que ha sido revelada, que ha sido inspirada, han sostenido y sostendrán a la iglesia y al creyente hasta el fin. Así que corrijamos cualquier desviación, cualquier conducta, cualquier pensamiento, si esto no es acorde con lo revelado en la palabra. Por ello, lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 12, del 1 al 2. Por las misericordias de Dios, oh amados hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a las modas, a las corrientes ideológicas, a los cambios culturales, a los ajustes sociales. Antes bien, transformaos, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios nos renueva a través de su palabra. Dios nos renueva y nos transforma y nos hace conocer su voluntad cuando nosotros
estamos en su espíritu. Cuando nosotros vivimos en su espíritu y cuando nosotros andamos en la palabra del Señor. Para instruir, vivamos la enseñanza bíblica que proclama la verdad, la justicia, la rectitud y la perfección de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos en la verdad bíblica? La enseñanza bíblica proclama la grandeza, la rectitud y la verdad de Dios. Si esto es así, entonces en una aplicación práctica de la verdad bíblica, hermanos amados, llevemos a la iglesia nosotros mismos como pastores, ministras, instructores de escuela dominical, vivamos la enseñanza bíblica porque ésta proclama la verdad, la justicia, la rectitud y la perfección de Dios, que es justamente la base bíblica de la escuela dominical de este repaso y que encontramos en los primeros 4 versículos de Deuteronomio 32, que no vio de tiempo, ya no leo, pero que le sugiero usted lo haga, porque allí está efectivamente revelada la naturaleza, el carácter de Dios en cuanto a su verdad, a su justicia, a su rectitud y a su perfección. ¿Por qué todo esto? Y aquí retomamos en parte lo que dijimos en la escatología en cuanto a la justificación y al propósito. Porque esto, hermanos amados, renueva nuestra esperanza viva en que muy pronto estaremos con el Señor. Sea porque Él nos llame a su presencia o bien porque Él venga por su iglesia. Las señales se están cumpliendo. Las señales que anuncian su venida, hermanos, están a la orden del día. Por tanto, invitemos a la iglesia a volvernos al Señor, a corregir lo que haya que corregir y a vivir santa y piadosamente todos los días que el Señor nos conceda sobre esta tierra. Seguid la paz con todos y la santidad. No solo la santidad, la paz y la comunión con todos, sin lo cual nadie verá al Señor. Amados hermanos, como conclusión, retomamos nuevamente lo que establecimos en la verdad bíblica y verdad bíblica aplicada con base en Deuteronomio 32 del 1 al 4. Conclusión, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Si usted asume esto, si la iglesia asume esta conclusión y la hace suya, entonces no solo nos veremos movidos a modificar nuestra conducta, a rectificar, a cambiar, a restaurar, a renovar, a ser cada día mejores, sino que también nos veremos movidos a adorar su santo nombre. El nombre del Señor, el Dios de Israel, es también nuestro Dios. Hermanos, en una apretada síntesis de los 11 temas considerados en este primer trimestre, lo hemos compartido con ustedes. Hice un resumen general, pero si usted que conoce a su congregación de los 11 temas, estima necesario enfocarse de manera especial en alguno de ellos por la necesidad de la iglesia, háganlo. Sin descuidar las otras secciones. Lleve usted preparadas verdades irrefutables que sustenten, expliquen, aclaren y reafirmen la temática de las diferentes secciones. Y esto va a ser de gran bendición para la iglesia.
Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este momento especial que tú nos has concedido de haber considerado de manera muy sucinta, Señor, la temática de Escuela Dominical del primer trimestre de 2022. Te ruego que bendigas a cada uno de los pastores, ministras y expositores de la Escuela Dominical, Señor, en los diferentes departamentos, no solo de adultos, sino también de los jóvenes intermedios secundarios y en su momento, de acuerdo a la guía infantil, que también, Señor, también los niños, sean edificados, sean sustentados en la consideración del primer trimestre, del repaso, del resumen de los principios rectores que en su momento ellos estudiaron, Señor. Ayúdalos, guárdalos, fortalécelos y afirma tus verdades eternas y los principios y leyes espirituales en el corazón de tu iglesia. Señor, gracias, gracias. Te decimos como tu siervo, el profeta Moisés, que tu enseñanza sea como el rocío, que tu enseñanza, Señor, sea como la llovizna, que tu enseñanza sea como la lluvia, Señor, que tu enseñanza, así como la lluvia, remoja la tierra y la hace germinar y producir y dar fruto, que así también tu enseñanza, Señor, sature nuestro corazón, cumpla tu propósito divino y también demos fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre. Alabado y bendecido sea, Señor. Adoramos tu nombre por tu verdad, adoramos tu nombre por tu justicia, adoramos tu nombre por tu rectitud, Señor. Adoramos tu nombre, oh Señor, del cielo y de la tierra, por tus caminos, por tus consejos, por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia. Gloria sea a ti, Señor, para siempre. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Permítanme, por favor, permítanme leer con ustedes el Salmo 23, aunque normalmente en nuestras preparaciones no lo hacemos y tampoco somos despedidos luego con la bendición apostólica, pero lo vamos a hacer ahora con la ayuda del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, que el Señor los bendiga.